el horóscopo, mediante el pensamiento mágico científico, intuyó que existían las personalidades y que estaban determinadas en mucho por el momento del nacimiento en relación a la científica astronomía, las constelaciones familiares proponen que un suceso de generaciones atrás tendrá repercusiones en el individuo y sus descendientes. Esta propuesta que sonaba mágica, y lo es así si consideramos los principios en que se basa, hoy en día sabemos que mediante mecanismos muy distintos y estrictamente biológicos, lo que le pasó al abuelo puede repercutir en el nieto, aunque nunca se hayan conocido y ni siquiera sepa el nieto algo sobre el suceso en cuestión. La epigenética es, junto con las neuronas espejo, quizá el descubrimiento reciente más revolucionario para entender muchas enfermedades mentales. El trastorno de la personalidad límite es una de ellas. Empecemos por un ejemplo sencillo. Si una persona está expuesta a un estrés severo, podría heredar patrones alterados de personalidad y de las emociones a sus descendientes. Se estudió exhaustivamente cómo en poblaciones judías expuestas al holocausto en campos de concentración, tenían descendientes de hasta 3 generaciones con tendencia a la ansiedad y otras alteraciones asociadas a la forma de responder al estrés. Se pensó era por aprendizaje, por la transmisión oral de la historia que traumaba a generaciones futuras, pero la epigenética demostró que el fenómeno es más complejo que eso. Demostró que había en los individuos en el campo de concentración un cambio en la expresión genética que se heredaba. Este hallazgo fue muy cuestionado por furibundos antisemitas hasta que se realizó un estudio similar entre las personas expuestas al trauma de las Torres Gemelas en Nueva York. Su secuencia genética no cambió, pero la expresión de los genes sí. Este modelo es el que explica por qué un abuso sexual que padeció una mujer en su infancia puede determinar la expresión genética de una o más generaciones posteriores, más aún cuando lo vemos en el individuo y no tanto en la herencia. Pensemos en el trastorno de la personalidad límite, un evento traumático en la infancia, etapa de la vida cuando la expresión de la secuencia genética es más vulnerable a tener cambios provenientes del medio ambiente y la experiencia. Este evento puede hacer que alguien que ya tenía susceptibilidad genética tenga cambios radicales en su forma de ser, en su personalidad. Entonces, se necesita tanto una susceptibilidad genética como un desencadenante, un trauma, para que se exprese un trastorno de la personalidad límite. En otras palabras, si la susceptibilidad genética es mucha, no se necesita de mayor trauma para que se exprese, y si el trauma es extremo, no se necesita de una gran susceptibilidad genética. Por ello, no todas las personas que padecen en su infancia de abandono o abusos van a tener un trastorno de su personalidad, ni todos los que tienen un trastorno de la personalidad límite van a tener un antecedente traumático grave. Cuando enfrentamos en la clínica un trastorno de la personalidad límite, estamos enfrentando las secuelas, las consecuencias. Por ello, de nada sirve dedicarse a trabajar el trauma original. Inclusive, por ello en ocasiones el insistir en trabajar el trauma original puede resultar perjudicial. Ingenuamente, los buscadores de traumas infantiles escudriñan mediante métodos diversos, como la hipnosis, supuestos traumas o abusos reprimidos con la expectativa de que ello llevará a la resolución de los síntomas actuales. Frecuentemente solo empeoran al paciente. La modificación de la expresión genética ya está hecha, es irreversible. No es de poca importancia identificar los antecedentes de abuso, por ejemplo, ni tampoco atenderlos si es que tienen una real vigencia emocional consciente y persistente en el pensamiento del paciente. Pero la mayoría de las veces servirá más como un elemento diagnóstico y explicativo del fenómeno del presente. El trastorno de la personalidad límite es la suma de una vulnerabilidad genética y una experiencia traumática. Lo que importa en la clínica es esa suma, no lo que la causó. ¿Cuántas veces encontramos en el consultorio pacientes que vienen de cursar un año de riguroso trabajo sobre el antecedente de un abuso sexual y están igual o peor? No se identificó la secuela o consecuencia del abuso y se imaginó que se podía regresar al pasado y resolver lo que ya había sucedido. Es la existencia de un patrón epigenético de expresión de genes lo que permite que un trauma haga más o menos daño. La experiencia traumática
produce un conjunto de procesos químicos que modifican irreversiblemente la actividad del ADN sin alterar su secuencia. Por ello, vemos tanto antecedente de experiencia traumática en la infancia en las personas con trastorno de la personalidad límite. Inclusive, nos es relevante si el suceso traumático se dio en la madre o inclusive en la abuela. Por ello, da la impresión de ser un trastorno heredable y vemos 2 y 3 generaciones con el mismo trastorno de la personalidad. La epigenética es un asunto sensible para los mexicanos. Pensemos en el impacto epigenético de las víctimas de la violencia actual. Así como vimos a los hijos y nietos de la Revolución Mexicana afectados, podemos pensar que estaremos viendo en las generaciones inmediatas los efectos psicológicos heredados biológicamente por la violencia actual. Hijos de secuestrados, nietos de decapitados, viudas de la violencia, en fin, toda una generación con abundancia de alteraciones en la personalidad, de ansiedad o del estado de ánimo, producto de la violencia generalizada. Esto es la epigenética. Estos hallazgos no causaron sorpresa en trastornos como el cáncer de pulmón por el efecto del tabaco. Esto es un fenómeno epigenético, un cambio de la expresión genética por una influencia medioambiental. Pero cuando se trata de la psique, hay resistencia a incorporar el fenómeno epigenético como mecanismo explicativo de muchos trastornos. Freud intuía esto al suponer una huella inconsciente de los sucesos de la infancia, de la relación padres e hijos como causa de la histeria. Hoy en día encontraría en la epigenética un apoyo a su teoría. Esa es la psicología moderna, la integración de las huellas biológicas y psíquicas de la historia. Los fundamentos freudianos del inconsciente se sostienen y la epigenética viene a ilustrar más la complejidad y amplitud causal de problemas psíquicos que se suponían eran estrictamente restos de memoria psíquica alterada, como trastornos de la personalidad. Hoy en día los entendemos mejor cuando empezamos a descifrar las huellas biológicas de los estresores medioambientales, cicatrices psíquicas, modificaciones estructurales de nuestros sistemas de interacción neuronal irreversibles, pero susceptibles de atenuarse con el tiempo y aún más con el tratamiento. Estos conceptos de epigenética también explican cómo una psicoterapia puede modificar la expresión genética de un trauma, así como un psicofármaco. De manera que actualmente entendemos la herencia de los trastornos mentales no solo como un código genético equivocado transmitido como sería quizá la esquizofrenia, sino también la transmisión de los cambios genéticos, epigenéticos habría que decir, que se producen por una experiencia y modifican la expresión genética más allá de una generación. Por lo tanto, sí es relevante si su abuela padeció un abuso sexual. Eso puede tener una huella genética en usted, pero no es trabajando psicoterapéuticamente el abuso sexual de su abuela como modificará el trastorno de la personalidad límite. Es trabajando las secuelas de esto en su cerebro actual, secuelas biológicas que se expresan en la forma de sentirse, de ser en el mundo. El vacío, la certeza de estar de más en este mundo, de ser alguien radicalmente distinto y por lo tanto no común, que la felicidad no está hecha para uno, y toda esa gama de patrones de pensamiento del trastorno que nos ocupa el día de hoy son, en gran medida, una consecuencia de eventos del pasado, inclusive del antepasado, que modificaron irremediablemente la expresión genética de las formas de procesar las emociones y la conciencia de ser.